Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. He estado leyendo con mucho empeño en los artículos y el caso que me envió. Le confieso que con lo que más tengo problemas no es por ningún concepto legal, es con el nombre. Fitisemano. Sí, es un nombre, ¿verdad?, de las islas de Samoa y es un nombre difícil de pronunciar. Fitisemanu versus los Estados Unidos. Y esta es una persona que nació en los territorios y ahora reside en Utah y quiere ir a votar por el presidente, y le han dicho que no puede votar por el presidente porque en el pasaporte estadounidense que él tiene dice en letras mayúsculas que él es un nacional estadounidense y no un ciudadano estadounidense. Sí, esa es una categoría diferente a no ciudadano, a residente, y también es una categoría que es distinta a ser un ciudadano, ¿verdad? Y realmente esa persona no es ciudadano de ningún lado. Según la petición de certiorari, pues la medida en que ellos cedieron a principios del siglo XX la soberanía a los Estados Unidos, pues esperaban que fueran ciudadanos, pero el Congreso no quiso adjudicarle esa característica jurídica a los que nacen en Samoa, y actualmente ellos no tienen ninguna ciudadanía, son nacionales de los Estados Unidos, y como son nacionales, en cualquier cosa que un nacional no cualifique por no ser ciudadano, pues ellos no tienen el derecho, y eso ocurre, por ejemplo, en los casos de servir como jurado, para poder postularse a cualquier cargo público, para poder votar, entre muchas otras circunstancias donde se exige la ciudadanía. Y ellos no tienen ciudadanía, ellos son nacionales de los Estados Unidos. Y alguien que lo esté escuchando dice, se lo va a decir, bueno, pero eso no nos aplica a nosotros. Pero contestaría yo que, bueno, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en otros territorios, porque lo que ocurre en unos a veces lo utilizan para en otras situaciones similares. Claro, y de hecho, la doctrina de los casos insulares podría dar espacio a que el Congreso decida lo que quiera con el asunto de la ciudadanía. Así que fíjense que los casos insulares lo que establece es que hay ciertas garantías de la Constitución que no son derechos fundamentales y que por tanto no aplican. Y precisamente en el caso de este señor, en el circuito que atendió el caso, que me parece que es el 10º circuito, uno de los jueces determinó que en realidad la cláusula de la ciudadanía no es un derecho fundamental, y como no es un derecho fundamental, pues no aplica a Samoa conforme a la doctrina de los casos insulares. Así que el problema de la doctrina de los casos insulares es que es una doctrina que es maleable, que el tribunal puede utilizar para quitar o para dar derechos a su arbitrio a base de la interpretación particular de los jueces que estén en ese momento resolviendo el caso. Y eso pues le permite toda esta flexibilidad que ha hecho que Estados Unidos gobierne a los territorios con todas las arbitrariedades que hemos visto, ¿verdad? Y eso es lo que ha dado base a que tengamos una ley promesa. Por eso es que el tema de los casos insulares es tan importante, y por eso es que le estamos dando, ¿verdad?, toda esta relevancia durante todo este tiempo. Y vimos que en el caso de Aurelius se planteó el issue por primera vez de la revocación de los casos insulares, el caso que llevó Luthier. Vimos la opinión de Gorsuch en el caso de Baello, en donde aboga directamente y explica por qué los casos deben ser revocados. Entonces, esta petición de certiorari que se radica esta semana pasada, pues va al meollo del tema, ¿no? Una persona que nace en un territorio que pertenece a los Estados Unidos, o sea, nace en los Estados Unidos, y que según la enmienda 14, las personas que nacen en los Estados Unidos y que están sujetos a su jurisdicción son ciudadanos. La enmienda 14 se aprueba después de una guerra civil, y esa enmienda 14 se aprueba precisamente para resolver el problema de los esclavos que no eran ciudadanos de los Estados Unidos. La decisión del caso de Dred Scott establece que a pesar de que los afroamericanos habían
nacido en Estados Unidos en el siglo XIX, no eran ciudadanos porque se justificaba el trato desigual por razones de raza. Y eso es lo que la enmienda 14 viene a resolver. Pero a estas alturas, en el 2022, todavía no hay un reconocimiento completo de los derechos que da la enmienda 14, y todo esto basado en lo mismo, que es la visión racial que tiene los Estados Unidos sobre la gente que vive en los territorios. Por eso es que este caso es tan importante, porque va al meollo de la relación colonial entre Estados Unidos y los territorios, donde aun cuando Estados Unidos tiene la jurisdicción y el control de ese territorio, pues la gente que nace ahí no tiene ningún tipo de derecho y es básicamente un ciudadano de segunda clase, porque tiene una categoría distinta que está solamente fundada en su raza, en que viene de Samoa. Y en este caso la historia procesal, ¿verdad?, para que los radioescuchas la entiendan, pues demandaron para que se le concediera, y esto es en Utah, demandan para que se le concedieran todos los derechos de la ciudadanía. El Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Federal, concede el remedio y el circuito, el 10º, revoca. Y hay una división, ¿verdad? Hay dos jueces que están a favor de revocar la decisión, es decir, de resolver que esta persona no es ciudadano americano, y hay uno que tiene una opinión disidente muy poderosa, muy fuerte, sus argumentos relacionados a la aplicación de los casos insulares y cómo esto tiene que ver muy poco con lo que dice la enmienda 14, porque la enmienda 14 no habla de distinciones entre los territorios incorporados y los no incorporados. Lo que dice es que las personas que nacen en los Estados Unidos. Lo que pasa es que se usa el lenguaje de los casos insulares para decir, bueno, nacer en los Estados Unidos depende, porque hay una situación donde Puerto Rico, por ejemplo, y Samoa pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Y todo ese lenguaje es el que permite que en el 10º circuito hayan determinado que no tiene derecho a la ciudadanía. Y por eso el caso llega al Tribunal Supremo. Y llega después de Baello, Alfonso, que discutimos aquí, donde hay esa opinión tan persuasiva, ¿verdad?, del juez Gorsuch sobre las razones por las cuales deben revocarse los casos insulares. Y esto, Alfonso, si el Tribunal Supremo aceptara el caso, que ahí es que es el reto más importante, porque sabes que el Supremo Federal solamente acepta el 1% de los casos. Si el Tribunal Supremo aceptara el caso, se va a tener que enfrentar de frente, ¿verdad?, valga la redundancia, a la legalidad de los casos insulares que todo el mundo reconoce. Nadie niega que están fundados en cuestiones de prejuicio racial. Y si el tribunal entendiese, ¿verdad?, primero, que debe ver el caso de Fitisemanu, ¿verdad?, para repetirlo y aprenderse el nombre, porque a lo mejor vamos a estar hablando de esto mucho tiempo. Fitisemanu, recuerden ese nombre. Si el Tribunal Supremo aceptara el caso, pues es altamente probable que revoque al 10º circuito y determine que esta persona de Samoa tiene la ciudadanía, porque no hacerlo implicaría ratificar los casos insulares a estas alturas. De paso te digo, ¿verdad?, de cualquier malla sale un ratón, y el Tribunal Supremo tiene un bando ultraconservador, que son personas que comulgan, ¿verdad?, de unas visiones prácticamente segregacionistas, porque es lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo menos quien los nombró allí tiene visiones segregacionistas, anti-inmigrantes, anti-personas que no sean blancas, etcétera, y eso pesa. Lo que pasa es que también por el otro lado, Alfonso, está la doctrina de interpretación de la Constitución originalista, que los conservadores sí tratan de ir a ella, particularmente para negar derechos. Pero si tú eres fiel a la interpretación originalista y ves el texto de la Constitución y cómo era el common law en la época en que se enmendó la Constitución en el 1865, pues los argumentos originalistas pesan mucho para revocar los casos insulares. Así que, como ves, hay muchos intereses aquí en conflicto que hacen que la determinación del Tribunal Supremo, aunque
altamente probable que revoque los casos insulares, no es un juego acabado, ¿verdad? No se acaba el juego ahí con meramente aceptar el caso, podría pasar cualquier cosa. Ahora, lo importante obviamente para nosotros es las implicaciones que podría tener que revocarse los casos insulares, porque se eliminaría, se quitaría la alfombra de los pies a la autorización del Congreso para aprobar la ley promesa para el plan de ajuste de la deuda. Y esto hay que mirarlo de la mano, Alfonso, de que el primer circuito resolvió que se debe mantener la confirmación del plan de ajuste de la deuda ante la impugnación que hicieron las maestras, las tres organizaciones que componen ¿verdad? El FADEP, el Frente Amplio por la Educación Pública, que son la Federación de Maestros, Únete y Educamos, resolviendo básicamente que el fin justifica los medios, Alfonso. Que aunque el caso es confuso, que aunque no hay disposiciones expresas de la ley promesa que establezca un sistema de retiro, pues el Congreso aprobó la ley promesa y le dio todos estos poderes a la Junta para que de una vez y por todas resolvieran el problema de la deuda de Puerto Rico. Más o menos, si tú lees esa opinión, así a distancia, lo que está diciendo el primer circuito es que el fin justifica los medios. Y esto no es otra cosa que casos insulares. Así que las maestras, ¿verdad? del FADEP, y digo las maestras porque son líderes, ¿verdad? Son mujeres las que están al frente de estas tres organizaciones, pues van a tomar la decisión en los próximos días sobre si acuden al Tribunal Supremo para cuestionar la determinación del primer circuito, aprobando, ¿verdad? Confirmando la determinación de la jueza Taylor Swain sobre el plan de ajuste de la deuda. Así que si esto ocurriese, Alfonso, ambos casos irían de la mano, irían juntos, porque en todo el proceso de litigación del caso de las maestras se alegó que si las doctrinas de preemption que estaba la Junta proponiendo eran aplicables a Puerto Rico, pues esto era una extensión de los casos insulares, porque básicamente no estaban haciendo ningún análisis de campo ocupado, que es una doctrina federal de la Constitución Federal, y que estaban haciendo un análisis bien liberal, que no es el mismo análisis que se hace para los estados. Y esto obviamente está amparado en esa doctrina de la flexibilidad de los casos insulares. Y siempre en todos los escritos se hizo reserva de que el que se desplazaran festinadamente todas estas leyes, que se desplazara hasta la Constitución de Puerto Rico, y el que con un exhibit del plan se estableciera un nuevo sistema de retiro, era únicamente una ratificación de los casos insulares, del poder absoluto del Congreso sobre los territorios, y que eso obviamente es inconstitucional. Así que el asunto se planteó y se hizo la reserva de estos derechos, y efectivamente el circuito ha confirmado con su determinación que el Congreso puede decir hay que resolver este problema y que no importa cómo se haga y la metodología que se utilice, pues está bien, siempre y cuando sea para que se resuelva el problema, por ejemplo en este caso, el problema de Puerto Rico. Y eso es casos insulares al 100%, Alfonso. Así que se alinean, ¿verdad?, los planetas. Las maestras no han tomado la decisión, va a haber unas conversaciones sobre el tema, pero las condiciones son muy propicias para que el issue de los casos insulares vuelva con mucha más fuerza al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Es muy caro llevar un caso ante la tercera del Tribunal Supremo? Sí, es costoso, Alfonso, porque aparte del trabajo legal, ¿verdad?, que generalmente es un trabajo bien especializado, pues hay unos costos de impresión, de notificación, porque en el Tribunal Supremo no se radica como se radica en los otros tribunales, que es papel, a veces cosido. Aquí se radica un libro, donde tiene que ir a la imprenta y tiene que tener una pulcritud editorial tremenda, y que hay que contratar a una casa editora para que haga ese trabajo. Hay que contratar esa casa editora tiene su imprenta. Y en ese sentido, pues sí, es costoso. No todo el mundo puede recurrir al Tribunal Supremo. Utilizando, por ejemplo, el caso de Evangelio Madero, estamos hablando como si fuera
$25,000, $50,000 o llegando ya a los $100,000. Bueno, lo que pasa, Alfonso, que las diferencias de honorarios de abogados entre los abogados y abogadas puertorriqueños y los de Estados Unidos, y particularmente los que se dedican a litigar este tipo de casos, puede ser 3 veces más el rate por hora que lo que se cobra acá. Así que va a depender de los abogados. En el caso de Bayo Madero, pues había abogados de Estados Unidos y abogados de acá, y eso pues complica el panorama, el costo. En el caso de las maestras, nosotros no utilizaríamos abogados de los Estados Unidos, así que nosotros estaríamos a base de los rates que hemos estado trabajando aquí en Puerto Rico, que son, como te dije, una tercera parte, y cuidado si una cuarta parte de lo que cobran en Estados Unidos en este tipo de casos. En Estados Unidos hay una práctica donde hay abogados que se dedican a la litigación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y por eso tú ves que hay gente que va tantas veces al Tribunal Supremo, porque radican cientos de casos. Y el Tribunal Supremo pues no los toma todos, pero cuando toma, pues ya tú ves que hay gente que se acumulan 40 comparecencias. En el caso de Aurelio, entre ambos abogados de la Junta y de Aurelius, había más de 80 comparecencias al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que son abogados ultra especializados en estos temas. ¿Cómo es el procedimiento? No sé, se presenta ante la atención del tribunal, allá los jueces lo ven, el juez presidente lo ve y se lo asigna. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, el procedimiento es que una vez se cumple con todos los requisitos de los reglamentos para presentar la petición se radica en formato electrónico y en formato físico. Es decir, se llevan los libros al Tribunal Supremo. Y ellos tienen una serie de personas, ¿verdad? Que son los oficiales jurídicos, abogados, egresados de las universidades más prestigiosas, gente, ¿verdad? Con un récord académico extraordinario, que evalúan y hacen memorandos de derecho para los jueces y las juezas del tribunal, para que en una reunión que ellos celebran, pues se emita la primera decisión, que es si aceptan o no el caso. Y ahí esa decisión, pues nadie sabe lo que ocurre. Eso es en un cuarto cerrado. Sale una resolución y la inmensa mayoría de las determinaciones es certiorari denied, ¿verdad? Que no van a aceptar el caso. Pero si entendieran que deben aceptar el caso, ahí entonces viene una etapa de preparar los alegatos. Porque la petición de certiorari tiene básicamente todo el argumento, pero en una forma abreviada. Vienen los alegatos del peticionario, que es la entidad o la persona que apela, vienen los de oposición y vienen los amicus curiae de todas las entidades que puedan estar interesadas. Y en esto hay una industria de amicus curiae. En el caso de la UTIER se radicaron 15 amicus curiae sobre diferentes temas, y muchos de ellos sobre los casos insulares. Así que es previsible que en este caso de Fitisemanu haya muchos amicus curiae relacionados a que los casos insulares deben revocarse. Y eso pues va a pesar en la mente de los jueces a la hora de tomar la decisión final. Y bueno, y quiero regresar entonces a John Fitisemanu, ya sigue practicando hasta que no saque. John Fitisemanu nació en la Samoa Americana, pero ahora mismo vota en Utah. Vive en Utah. Vive. Y él quiere participar de las elecciones y le dijeron que no podía votar porque él no era ciudadano. Correcto. Él era ¿qué dice yo? Nacional. Nacional. De hecho, el pasaporte, él tiene pasaporte americano, pero tiene un disclaimer que dice: esta persona no es ciudadano, es nacional. O sea que es una subcategoría de los que tienen pasaporte y los que son ciudadanos. El caso de él no es como el puertorriqueño, que es que un puertorriqueño nació en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico no se vota por el presidente, porque los que votan no son los ciudadanos, son los estados. Pero tan pronto un puertorriqueño llega a Florida, allí puede votar por Donald Trump. Y en el caso sí. de Fitisemanu no es así. Correcto, ese es el problema. Y entonces, como hay una enmienda que es la 14, que establece que todas las personas que nazcan en los Estados Unidos y estén sujetos a su jurisdicción son ciudadanos, pues ese es el planteamiento. Y lo que ha impedido que la gente que nace en Samoa sean ciudadanos ha sido los casos insulares. Y por eso es que se traba esta controversia, donde los casos insulares son centrales a este tema.
le pregunto, la ciudadanía de los puertorriqueños es una que fue legislada. Sí, fue legislada, sí, fue legislada. Y esa legislación se pudiera enmendar y un congreso en el futuro pudiera decir que la ciudadanía norteamericana de ahora en adelante, los puertorriqueños que nacimos en Puerto Rico, nuestro pasaporte va a tener un disclaimer que diga que somos nacionales y no ciudadanos. Eso pudiera ocurrir. Bueno, ahí, si aplican los casos insulares, el Congreso podría mantener ese poder si se resuelve que la ciudadanía no es un derecho fundamental y que por ende está sujeto a la discreción que tenga el Congreso sobre qué es aplicable a los territorios o no es aplicable a los territorios. Y eso pues es el issue que permite, ¿verdad? En los casos insulares, el issue que permite al Congreso pues negarle el seguro social suplementario a los puertorriqueños por el hecho de residir aquí. Tienen que mudarse a Estados Unidos para recibirlo. Así que esa es la base de toda la teoría que hay en los casos insulares, que el Congreso tiene toda esa discreción. Pero en el caso de que se resuelva que la enmienda 14 aplica a Puerto Rico, mientras seamos un territorio de los Estados Unidos, pues la enmienda 14, si se resuelve que eso es un derecho fundamental, pues entonces aplicaría a los puertorriqueños. Así que todo lo que pueda pasar con la ciudadanía en gran medida depende de esta decisión también, porque obviamente los puertorriqueños, aunque han nacido aquí, el 10º circuito resolvió que eso por sí solo no te da un derecho a ser ciudadano. Aquí hay una ley que le dio la ciudadanía a los puertorriqueños, por eso la duda, ¿nosotros somos ciudadanos de enmienda 14 o somos ciudadanos de la legislación del Congreso? Y esa duda es lo que crea el problema de que el Tribunal Supremo pueda resolver cualquier cosa en el futuro. Ahora, otra cosa sería, Alfonso, si Puerto Rico lograra su soberanía, como ya la gente en Puerto Rico que nazca luego de la independencia no estaría sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, que es lo que dice la enmienda 14. Dice nacer en los Estados Unidos y estar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Ya ahí no aplicaría la enmienda 14 porque ya somos un país independiente. Aplicarían otras disposiciones legales. El padre de una criatura que nace en Puerto Rico, que para esos fines sería un país extranjero, como es ciudadano americano, va a la embajada e inscribe al niño o a la niña. Y así le conceden la ciudadanía americana, como ocurre con cualquier norteamericano, ciudadano americano que tiene un hijo en Alemania o que tiene un hijo en la Unión Soviética. Puede ir e inscribir a ese hijo como un ciudadano americano. Y esas son las circunstancias que se establecerían en el acuerdo, ¿verdad? En el tratado entre Puerto Rico y los Estados Unidos que establezca la independencia de Puerto Rico. Pero eso es otra historia. La historia de Fitisemanu es una historia que tiene que definir si la ciudadanía viene por ley, porque los casos insulares lo permiten, o si la ciudadanía viene de la enmienda 14. Si la ciudadanía viene de la enmienda 14, tienen que dejar a toda la gente de Samoa ejercer todos los derechos que tiene un ciudadano americano. Fíjate lo que está en juego, es que todas estas personas que viven en Samoa tengan todos los derechos de un ciudadano. Por eso es que pesa. Todo esto pesa para ambos lados. Por un lado, la cuestión racial, discriminatoria en el siglo XXI, y por el otro lado, lo que pesó muchísimo en el caso de Baello, el costo de que se concediera el seguro social suplementario a los boricuas. Y como el Congreso puede hacer lo que le da la gana con los boricuas, pues ellos se fijan en el costo y dicen, pues no le vamos a extender el seguro social suplementario. Así que en el caso de Fitisemanu, en la balanza está el costo de conceder la ciudadanía y el costo jurídico y político de permitir que unas personas que nacen en los Estados Unidos y están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos no sean ciudadanos americanos por el mero hecho de su raza, por el mero hecho de su origen nacional. Y eso pues a estas alturas
es una ignominia. Lo que me está curioso, ¿no? Es que aquí hablamos de que la ciudadanía nuestra es de segunda categoría, pero lo que encontraba ellos dicen, no, si tú te mudas a la Florida, tú tienes la ciudadanía de primera categoría. En el caso del amigo Jun y Semaro, no es donde él esté, o sea, él está en Utah, pero su ciudadanía en efecto sí es de segunda categoría. Sí, podríamos decir hasta de tercera, ¿verdad? Porque la nuestra depende de dónde estemos, así que es de segunda, y la de ellos es de tercera, porque ellos no la tienen, son nacionales, son una categoría inferior a la de un ciudadano americano que reside en Puerto Rico. Así que ese es el tema, ¿verdad? Cómo a estas alturas una persona que nace en un territorio de los Estados Unidos y que está sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos no es ciudadana. Y le pregunto, los hijos, si John y Semano estuvieran casados con otras residentes de la Samoa Americana, esos hijos heredan la ciudadanía, la verdadera, porque nacieron en Estados Unidos, o llevan el carisma de esa ciudadanía de tercera categoría porque sus padres son de Samoa Americana. Bueno, si nacieron en los Estados Unidos continentales o en Hawái, son ciudadanos americanos, porque ahí no hay duda. Es el hecho de haber nacido en Samoa lo que lo excluye de la ciudadanía americana. Así que una persona nacida en un estado que es ciudadana y se muda a Samoa, y allí en Samoa tiene un hijo, pues podría técnicamente hacer lo mismo, inscribirlo en el consulado o en el departamento que lidie Homeland Security, si ese es el que lidia con ese issue, el departamento federal que lidie con ese issue, y entonces esa personita nueva, ese hijo o hija, sería ciudadano americano, pero es porque nació de una persona que es ciudadano americano. Y esa es la distinción. Pero si fueran dos personas nacidas en Samoa, no habría esa opción de inscribir al hijo para que sea ciudadano americano. Finalmente, ya la apelación está sometida al Tribunal Supremo, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuánto más o menos sabríamos si la van a atender o no? Bueno, va a depender de la etapa del término. Esos datos no los tengo ahora, no tengo el calendario ahora, pero normalmente si estuvieran ellos activos en evaluando casos, podría tardar como un mes o 2 meses. Y entonces ahí sabríamos si lo van a atender y entonces ahí se asigna cuándo va a ser los argumentos orales. Correcto. De que estamos hablando, en el mejor de los casos, si lo van a atender, que eso estaríamos viendo el año que viene. Después de octubre se podría estar viendo ya el argumento oral. Y si se viera después de octubre, la decisión sería para el año que viene. Correcto. Más o menos es lo que se toman. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo? Y vamos a estar muy atentos y nos comprometemos que vamos a poder decir y Semano con facilidad. Sí, yo también. Porque vamos a estar repitiendo este nombre. Así mismo. Hasta luego entonces.